Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Alexander Paredes, el profesor Alex. Yo soy quien maneja esta página Idiomas con Alex y soy también la persona que se encarga de dictar los cursos de forma online. Bien, actualmente ya tengo grupos tanto en nivel principiante como ya en nivel un poco más avanzado de italiano, francés, inglés, alemán y portugués, tanto para adultos como también tengo algunos grupos que son para niños y un grupo de adolescentes de alemán. Este video estoy haciéndolo para poder explicarles cómo es la distribución de los cursos de todos los idiomas, cuánto es la duración de cada uno y cuál es el material que yo estoy utilizando. Bien, todos los cursos que yo dicto están regidos por el Marco Común Europeo de la Referencia de las Lenguas. Bien, esto quiere decir, ¿qué es? Es un estándar que mide las cuatro competencias lingüísticas, que son comprensión escrita, comprensión de lectura, comprensión auditiva y expresión oral. Bien, entonces todos los cursos están regidos igual. Bien, casi es el mismo tema, a veces varía uno que otro tema según el idioma, pero se aprende prácticamente lo mismo, ¿no? Digamos, la primera cosa que se aprende es presentarse uno mismo, ¿no? Saludar, decir sus datos personales, decir de dónde somos, decir cómo me llamo, cuántos años tengo, mi estado civil, toda información personal. Y esa forma, esos son los primeros cursos, los primeros, digamos, temas que se ven tanto en italiano como en inglés, en francés. Claro que la duración varía de acuerdo al grado de dificultad del idioma con base al nuestro. Bien, entonces, por ejemplo, no es la misma duración el nivel principiante de alemán con el nivel italiano. Bien, porque el italiano tiene más semejanza a nuestro idioma, al español, a diferencia del alemán, entonces el alemán va a durar un poco más. Bien, entonces este video lo voy a hacer para lo que es italiano y luego ya voy a hacer otro video que es para los demás materias. Pero como digo, todos están regidos por el mismo sistema, ¿bien? Este es un sistema que ya se viene trabajando desde hace bastante tiempo, ya desde el año 2007, si no me equivoco, pero que todavía a muchas personas no están todavía muy familiarizadas con este sistema. Hay muchos todavía maestros que enseñan solamente, se basan en una sola cosa, como por ejemplo enseñar gramática, otros solamente en la pronunciación, pero en este caso se trata de enseñar todo y también porque el curso se trata también de poder hacer un examen de certificación, bien, internacional, que es lo que uno necesita, por ejemplo, si quiere ir a trabajar al extranjero o quiere ir a estudiar al extranjero. Entonces uno necesita, por lo menos en ciertos lugares te piden un mínimo de B1, que ahorita le voy a explicar qué es eso, ¿bien? Entonces, los cursos se están haciendo para que ya desde el inicio ya sepas más o menos cómo es la distribución de estos exámenes, ¿bien? Y ya desde un inicio te vayas familiarizando ya con el tema cultural, con el tema de vivencias, con el tema de modismos, expresiones idiomáticas y pronunciación, listening, etcétera, ¿bien? Entonces, voy a explicar acerca del italiano. Bien. Em, los niveles de idiomas son seis, ¿bien? Están divididos en segmentos. Entonces aquí yo tengo mi material de idioma. Este es de italiano. Yo actualmente estoy trabajando con lo que es el libro Nuevo Expreso de Alma Edizioni. Bien, y como ven aquí, son seis los niveles que se estudian. Bien, son seis niveles que está distribuido el idioma. Bien. A1, que sería como un nivel principiante. Principiante, apenas las bases, donde se está aprendiendo, pues, apenas se está enriqueciendo de vocabulario, apenas se está aprendiendo cómo es la construcción de una oración, cómo saludar, cómo dar tu nombre, cómo preguntar a otra persona tu nombre, eh, cómo decir que te gusta, que no te gusta y así, ¿no? Luego viene ya el nivel elemental, que es el A2. Luego viene el nivel B1, que es, digamos, como un preintermedio. Y luego ya viene el B2, que sería como un intermedio. Luego viene el C1, que es un intermedio plus, o digamos ya un sistema, un nivel avanzado.
y luego que viene ya el C2, que es un nivel nativo, ¿no? Cuando me refiero a nativo, quiero decir eh, que es ya como nosotros, ¿no? De haber vivido y haber nacido en el lugar donde se habla, o no necesariamente haber nacido, sino haberse criado en ese ambiente del idioma. Bien. Estos son los objetivos para el nivel principiante. Bien, dice, se está iniciando en el estudio del idioma, tiene capacidad de comprender y utilizar expresiones cotidianas y frases sencillas sobre situaciones del día y necesidades inmediatas. Es decir, ¿no? Por ejemplo, hablar sobre su rutina, ¿no? Me levanto en la mañana, me peino, tomo desayuno en casa, en la comida como tal cosa, o me gusta comer tal cosa, me gusta ver tal programa, etcétera, ¿bien? O sea, situaciones muy, muy, muy básicas, ¿bien? Del día a día, de tu cotidianeidad. Es capaz de suministrar y solicitar información personal básica, ¿no? Nombre, domicilio, personas que conoce, entre otros. Es decir, ¿no? Decir cómo te llamas, de dónde eres, dónde vives, cuántos años tienes. Y lo mismo preguntar a otra persona o preguntar por un tercero. ¿Bien? Puede interactuar de manera simple con interlocutores que escriban de forma sencilla o que hablen lento, claro y que estén dispuestos a ayudar el diálogo. Es decir, que ya desde un inicio tú ya puedes hablar con un nativo siempre y cuando este nativo te hable lento, entienda que estás aprendiendo y obviamente, ¿no? Cuando uno está aprendiendo un idioma, siempre un extranjero, te va a ser siempre servicial, ¿no? Entonces, mientras esa persona te hable lento, tú puedes ir entendiéndole y puedes ir hablándole. Bien, escribe postales cortas y rellena formularios con información personal básica. Por ejemplo, ya desde un inicio se te enseña pues a llenar una ficha de inscripción de la escuela o cómo llenar una ficha para la aplicación de la visa, etcétera. Todo eso es lo que se trata de lo que se quiere lograr al terminar el nivel principiante. Bien, entonces, ¿cuánto dura en el curso de italiano? Yo lo he dividido en 5 meses. Bien, yo les he dividido en tres, a ver, una y media, en 3 horas por semana, porque si son clases lunes y miércoles, entonces las clases son 1 hora y media cada día, lo que te da 3 horas. Bien, y por mes serían 12 semanas. Lo mismo, si son los sábados, por ejemplo, de los cursos los tengo de 9 a 12, entonces también son 3 horas. O sea, 3 horas tanto en semana, si es lunes y miércoles, martes y jueves, o los sábados. Bien, 3 horas a la semana. Y al mes serían cuatro, o sea, un mes de 4 semanas, porque acuérdense que hay meses en que hay 5 semanas, ¿no? Hay 5 sábados, entonces no. Cuento de 5, cuento cuatro. Y a ver, 12. O 12 por 5, perdón. 12 por 5, 60. Sí, porque son cinco meses lo que está dividido el curso de italiano, bien, y son 12 horas al mes, entonces 12 por 5 son 60 horas en total lo que se va a estudiar italiano al mes, por cada nivel, bien. Entonces, para llegar, por ejemplo, al B1, se necesita, pues, haber culminado 120 horas como mínimo. Entonces, voy a enseñarles. Esta es la plataforma en la cual yo trabajo y este es el material, el nuevo expreso. Bien, son 10 unidades, que tiene este libro. Bien, em, y tiene tanto la parte de clases como la parte de ejercicios. Entonces, son 10 unidades y las cuales lo he distribuido en 10 unidades por mes. Por eso son 5. Entonces, por ejemplo, en la primera que vamos a ver. En la primera unidad, o la lección 1, vamos a ver lo que es primi contacti, o sea, ¿no? ¿Cómo te llamas? Estos son los objetivos, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Tu número de teléfono, tu dirección, pura información personal, mía como de la persona a la cual yo le estoy haciendo la pregunta, ¿no? Los saludos, y así, ¿no? Entonces, desde el inicio, como ven, no se parte directamente de la gramática, ¿no? Porque la gramática es importante, pero reconozcamos la gramática es tediosa. Entonces hay mucha gente de que
no estudia un idioma porque justamente ve la gramática, no quiero aprenderme las tablas, ¿no? O te dan unas 50 verbos de el participio pasado, memorízatelas. Entonces, no le gusta. Entonces hay gente que tira la toalla justamente por eso. Y no, no es así, ¿no? Entonces, se parte de diálogos, ¿no? Que por ejemplo, un diálogo cotidiano, ¿no? Que en el cual te encuentras con alguien y le saludas, ¿no? Buongiorno, señora, buonasera, buenos días y así, ¿no? Y acá la deducción, ¿no? De lo que tú mismo has deducido, por ejemplo, en la mañana cómo saludas, en la noche cómo saludas, cómo te despides. Y así, ¿no? Usted cómo se llama también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre tú y usted? Luego decir yo me llamo, y aquí la viene ya la parte de gramática, que es la deducción que el mismo alumno lo ha sacado de los diálogos, ¿no? Porque así es como se aprende, como los niños, ¿no? Los niños aprenden de una manera empírica y de una manera que es repitiendo lo que la otra persona lo ha dicho. Entonces, de esa manera es. Entonces, viene la parte que es audio. Entonces, por ejemplo, aquí. Traccia 3. 1. Ciao, sono Valeria. E tu come ti chiami? Alberto, e tu? Io Cecilia. 2. Buongiorno, sono Giovanni Muti. Piacere, Carlo De Giuli. Y así. Entonces yo les hago escuchar a los alumnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda esta primera lección acerca de pronunciación, aquí el alfabeto para que describa, deletren su nombre. Aquí, por ejemplo, vocabulario, porque siempre es muy importante aprender vocabulario. No es tampoco aprenderse todo el vocabulario de una sola vez, es aprendiéndole a poco a medida que uno va aprendiendo un tema, ¿no? Por ejemplo, aquí es sobre preguntar de dónde es uno, ¿no? Entonces, preguntar, ¿de dónde eres tú? Yo soy italiana. ¿Y tú? Yo soy alemán, soy de Berlín y así, ¿no? ¿Tú de dónde eres? Soy mexicano, de Puebla. Y así, ¿no? Y aquí también, a medida que vamos viendo eso, el vocabulario, ya se va deduciendo, por ejemplo, cómo se forma el masculino, cómo se forma el femenino. Y así, todo es deducción. Luego aquí, ¿no? Ya un resumen de cómo es la diferencia entre tú y usted. Los números, ya una vez sabiendo ya los números, ya puedes preguntarle, por ejemplo, a alguien su número de teléfono o cuántos años tienes. ¿Ve? Y así es como acaba la primera unidad. Algo muy sencillo. Esto, por ejemplo, lo hacemos en 2 semanas. Bien, porque son 4 semanas. Entonces, por ejemplo, esto lo hacemos en 2 semanas, ¿no? Entonces, eh, la parte de clase, lo que yo hago es, trato de hacer es explicarles, en clase vemos esto junto conmigo y luego en fin de semana les hago que ellos hagan los ejercicios. Bien, entonces es importante que los hagan, ¿no? No esperar hasta el último momento, porque para ella esto sirve como un reforzamiento de las cosas que ya han visto en clase, ¿no? De repente por ahí quedó alguna laguna, pero ya al momento de hacer los ejercicios, el mismo cerebro pues se activa y te dice, no, pero esto ya lo viste, ¿no? Y así. Entonces, con ellos lo hacen, ellos mismos lo hacen en casa y luego ya el día siguiente, la semana siguiente, lo revisamos juntos, ¿no? Y vemos la solución. Entonces, por ejemplo, acá está todo vocabulario, por ejemplo, de lo que se vio en clase, expres- expresiones, ¿no? Para preguntar, ¿no? ¿Eres alemana? No, soy austríaca. ¿De dónde eres? De Berlín. ¿Cómo te llamas? Y así, ¿no? Vocabulario, los verbos. Entonces está todo muy distribuido, ¿no? Tiene gramática, tiene vocabulario, tiene pronunciación, tiene comunicación, tiene expresión oral, pero un poco de cada cosa, ¿no? No que todo un santo día nos vamos a dedicar a la gramática o que no. Salvo a veces de que hay temas ya un poco, a medida que vamos avanzando y temas un poquito más complejos, como el pasado próximo, pero eso se va viendo con el tema, ¿no? Y así, mira, que el verbo haber. Y luego, pues al final, ¿no? Preséntate, dice, no recapitulamos, ¿no? Preséntate y escribe cómo te llamas, de dónde eres, qué nacionalidad. Entonces al final cada uno ya dice cómo se llama y de dónde eres, ¿no? Por ejemplo, yo tengo justamente ese video de un grupo, les voy a enseñar. Ah,
si no recuerdo mal. Ah, luego todas las clases yo las subo a una lista de reproducción en YouTube. Bien, cada grupo tiene una lista de reproducción. Entonces, por ejemplo, quiero enseñarles de un grupo. A ver, por ejemplo, este, ¿no? Este es un grupo que ahorita se encuentra estudiando el tercer mes de italiano. E così via. Fino a zero. Bien, Come ti entonces tienen chiami? esto. Ciao Guido, come stai? Aprendiendo verbos che vamos a ir. Guarda, ragù, piacere, Piacere. arrivederci, Y aquí cada alumno piacere, también no les hago siempre intelectual, le arrivederci, digo, lee tú, uoco, ¿no? Pepe cuore, lee tú, funghi, Stefania lee, caffè. tócate leer, Lucero tócate leer. Grazie. Ok, Lucero. Germania, Ahí buongiorno. los alumnos, por ejemplo, Ciao, están Max. Come ti chiami? Di dove sei? Che nazionalità e che numero di telefono hai? Va bene ragazzi, allora fate una presentazione su di voi, scritta, di forma scritta, con Y queste bueno, informazioni yo che ci desde el sta chiedendo, inicio ya va les bene? trato de Allora, hablar la mayor parte del tiempo mi idioma come mi para que ya presento? vayan desarrollando el oído. Ciao, Ciao. Buongiorno, mi chiamo. Presentiamoci con buongiorno. Buongiorno a tutti. Ok. Ahí, por ejemplo, los alumnos ya se Buongiorno, están Buongiorno a presentando, tutti. ¿ves? Están escuchando. Allora, buongiorno, per dire come ti chiami? buongiorno a tutti, il mio nome è Peppe. Vaya así, ¿no? Entonces, por ejemplo, con este grupo ya estamos en la semana 24. Pues vamos a comenzar ya esta semana el nuevo mes. Bien, pues ya van a ver la lección 7. Ya están casi por acabar el nivel A1. Insomma, No, il mio nome io, non l'ho imparato. Bien, entonces, y así. Entonces, toda está la distribución así. Luego ya, por ejemplo, en la segunda unidad, ya vemos eh, acá, por ejemplo, en la segunda unidad ya vemos un poquito más verbos, los verbos al presente, los que terminan en el primer grupo are. Y acá, por ejemplo, hablar sobre a qué nos dedicamos, qué trabajo hacemos, dónde vivimos, ¿no? Porque el anterior había sido de decir nombre, edad, dirección. Ahora decir a qué nos dedicamos, ¿no? Y para eso los números del 1 al 100. Acá, por ejemplo, preguntar a alguien cómo se encuentra de ánimo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien, mal, no muy bien. Te presento, acá ya para presentar una tercera persona, en la primera, por ejemplo, era solamente un diálogo entre dos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya es una tercera persona y aquí también ya hablar de los verbos, ¿no? Por ejemplo, yo hablo italiano y tú qué lengua idioma hablas o para presentar, ¿no? Este es mi amigo Peter, él es alemán de Colonia, es Carlos de Buenos Aires, es argentino, son cosas que ya hemos visto también en el anterior, ¿no? Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos agarrando cosas de las anteriores lecciones y así para que desde siempre estén activados con todo lo que se está viendo. Acá, por ejemplo, y viendo los artículos según los idiomas, ¿no? Hablo el holandés, hablo el ruso, hablo el rumano. Así, ¿qué trabajo haces? Ahora, también antes me había olvidado, cada término de unidad hay unos videos. Esto es para todos los idiomas en realidad también, en el cual son unos personajes que nos acompañan a aprender italiano. Son unos protagonistas, por ejemplo, aquí tenemos a Laura y Federico, que es uno de los cuatro principales protagonistas de la historia. Y aquí, por ejemplo, también es que para hablar sobre otra persona y presentarse uno mismo, ¿no? Entonces aquí hay dos versiones, la versión subtitulada y la versión con voz.
Ho 28 anni. Studio e lavoro, sì, sono... Come? Beh, sì, parlo inglese. Un po'. Ah, ah, ho capito. Vabbè. No, non importa. Ok. Y bueno, y todo este Ciao. material yo se los comparto a los alumnos, ¿no? Entonces, antes de iniciar el mes, em, yo le envío el material a los alumnos, tanto la parte de clases, el libro de clases, como el cuaderno de ejercicios. Y también les envío los audios, les envío los videos. Y aprendemos también mucho tema cultural. Por ejemplo, aquí en esta parte de Café Cultural hemos aprendido sobre cómo es dividido, cómo está dividido Italia, cuáles son las principales ciudades italianas, así, ¿no? Entonces, cada tema y cada lección está enfocado a un tema en específico, ¿no? Y esto se repite para todos los idiomas. Bien, luego, por ejemplo, ya viene la 3. Aquí, por ejemplo, hemos visto acerca de qué el desayuno italiano, cómo está constituido el desayuno italiano, porque aquí estamos aprendiendo acerca de costumbres, ¿no? Entonces, cuando ya así, por ejemplo, uno piensa ir a un futuro a Italia, ya sabe más o menos cómo pedir y qué no pedir, ¿no? Porque siempre uno es muy celoso del lugar donde está, ¿no? Entonces, igual también nosotros aquí en México, ¿no? Cuando alguna otra persona hace algo que piensa que lo vemos diferente, eso es como que wow, ¿no? Entonces, lo mismo los italianos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya estamos aprendiendo sobre qué cosas se consumen, cuáles son las bebidas principales que los italianos consumen, o qué cosas son las cosas dónde se toma desayuno, por ejemplo, el tema del bar italiano, qué es lo que consumen. Ellos toman mucho café y aquí, por ejemplo, ver la diferencia ya entre singular y plural, ¿no? En la anterior lección, por ejemplo, fue acerca de masculino y femenino, solo el singular, porque estábamos viendo de dónde es uno, ¿no? Soy argentino, soy mexicano, soy italiana. En cambio, aquí ya viendo productos, por ejemplo, para ordenar, ¿no? Para a la hora de pedir el desayuno, ¿no? Ah, yo quiero dos panecillos, me trae dos tartas, dos tazas de café y así, ¿no? Con el verbo prender. Acá, por ejemplo, este diálogo es cómo ordenar, ¿no? Cómo ordenar el desayuno en la cafetería. Bien, aquí también, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cómo está dividido el almuerzo, ¿no? En lo que a qué hora se come, cómo es el tema de la pasta, cómo se consume la pasta, qué es un primer plato, qué es un segundo plato, cuáles son las principales entradas italianas, los dulces. Aquí también, ¿no? Los tipos de restaurantes y así. Bien, cómo es una mesa, qué cosa nunca debe faltar en la mesa italiana. Bien, entonces se va aprendiendo así, de situaciones. Entonces acá, pues, estos son situaciones que un italiano vive. Entonces, porque de eso se trata de aprender también un idioma, aprender el modo de vivir de las personas que hablan dicho idioma, ¿no? Aquí, por ejemplo, cómo reservar una mesa en un restaurante. Aquí el resumen de toda la lección. El video correspondiente, como dije, cada parte tiene su video. Y bueno, la contraparte que es el libro de ejercicios, ¿no? Acá también, ¿no? Café cultural, por ejemplo, los tipos de restaurantes que existen, qué es una trattoria, qué cosa es una gelatería, una pizzería, etcétera. Bien, entonces todo eso es el nivel principiante. Luego, por ejemplo, en el tiempo libre, aquí se aprende acerca de cuáles son las actividades que hacemos en nuestro tiempo libre, en la mañana, en la tarde, aprender, por ejemplo, los días de la semana, para decir, no, yo en la mañana hago tal cosa, el sábado hago tal cosa, mi hobby es tal cosa, amo hacer tal cosa, odio hacer esto, me gusta, no me gusta, y a ti que te gusta, aquí las horas, ¿no? A tal hora hago tal cosa, a tal hora me levanto, a tal hora me acuesto, y aquí también, ¿no? Los fines de semana juego fútbol, siempre cocino, nunca cocino, los saludo de frecuencia. Y aquí, por ejemplo, ya un poquito acerca de ciudades italianas y monumentos los monumentos principales de los atractivos turísticos de las ciudades italianas principales o más conocidas, ¿no? Entonces,
Aquí, por ejemplo, ya se vio cómo dar información personal. Aquí es entre terceros. Aquí, por ejemplo, es cómo pedir el desayuno, cómo pedir el almuerzo, qué cosa consumir en la cena. Aquí hablar sobre nuestro tiempo libre. Aquí, por ejemplo, es acerca de cómo son los hoteles allá, bien, cómo reservar un cuarto de hotel, cómo decir que no funciona algo dentro de del cuarto de hotel, cuáles son los servicios que ofrece un hotel, cuál es el vocabulario de qué es lo que te dice el recepcionista, y así. Y una vez ya sabiendo de reservar, acá por ejemplo los días de la semana, cuándo reservar, cuándo se van de vacaciones los italianos, cuándo es el tiempo de invierno, cuándo es el tiempo de las vacaciones de verano, cómo decir las fechas, ¿no? Para poder hacer una carta de reservación de hotel. Y una vez que ya reservaste tu hotel, en la siguiente ya es acerca de cómo moverte por Italia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí también hemos aprendido un poco sobre la ciudad de Boloña, la ciudad de Módena, la ciudad de Padova, bien, cómo son las calles, cómo son los tipos de calles que existen, qué cosas son los atractivos turísticos dentro de una ciudad, cómo, cómo orientar a alguien. Y esto me gusta porque como ya han estado viendo los chicos, entonces yo con gusto les puedo pasar clases muestras de cómo están avanzando los alumnos, los cursos. Entonces, ellos mismos ya, por ejemplo, ellos mismos saben ayudan a la persona, por ejemplo, acá, ¿no? Que hay dentro de una ciudad, cómo moverse, qué número de autobús debe pedir para llegar a tal sitio, cómo describo, por ejemplo, qué cosa ver dentro de una ciudad y así. Y luego en la unidad 7 ya viene lo que es las vacaciones, cómo narrar tus vacaciones. Entonces, ya vimos, ¿no? Ya reservamos el hotel, ya paseamos por Italia, ahora contar cómo pasaste tus vacaciones, porque en la anterior era ver, ¿no? En cuándo reservar el hotel y para cuándo. Y aquí, por ejemplo, es hablar sobre tus vacaciones. En este sentido, es ya hablar sobre el pasado. Hablar sobre el pasado, contar, mira, qué tipo de vacaciones, a dónde van los italianos, ¿no? ¿Qué tipo de esparcimientos existen? Hay personas que, por ejemplo, quieren ir a un crucero, otros solamente quieren ir a un convento a estar en paz consigo mismo, otros tipos de ir a una zona de bienestar, de salud para las termas, o hacer trekking de montaña, o hacer espectáculos, en todo el tema de Italia. ¿Cómo es el clima? Bien, cómo se divide. Bien, por ejemplo, aquí, ¿no? La zona geográfica italiana, ¿no? Mientras más al norte, más frío, más al sur, más calor, y así, ¿no? Entonces, todo esto es la forma de enseñar. Yo con gusto les puedo mostrar el material. Bien, también pueden entrar a alguna de las clases como oyentes. Si tienen conocimientos tanto de italiano como de las otras materias, pueden con gusto dar un examen de colocación y yo les acomodo en algunas de los cursos. Bien, entonces tengo diferentes horarios, tanto de fines de semana. Ahora tengo también un grupo que es exclusivamente para niños. Ya están, es muy bonito, son dos alumnitos que están llevando italiano y es muy bonito y así como ellos también hay otros grupos exclusivamente para niños en portugués y alemán. Bien, entonces esto más o menos será una pequeña introducción de cómo está distribuido los cursos y más o menos cómo son los temas en cuanto a lo que es el nivel principiante. Bien. Entonces, si quieren más adelante entender un poquito de cómo es el nivel elemental y el nivel preintermedio, con gusto se los puedo enseñar. Bueno, entonces eso es todo. Me pueden seguir en mis redes como Idiomas con Alex. Voy a empezar también a subir ya videos cortos de donde voy a explicar un poco de pronunciación, bueno, temas varios de lo que vemos en clase. Y a mi WhatsApp también me pueden escribir para cualquier duda que tengan o si quieren alguna información de los cursos. Bien, eso es todo. Muchas gracias y hasta luego.